¿Cómo está, ingeniero, compañeros, amigos? Hoy día vamos a exponer sobre el teorema de Thevenin, el video. Para esto vamos a dar una pequeña introducción a sobre qué es Thevenin y Norton. Bueno, ¿qué es el teorema de Thevenin? El teorema de Thevenin prácticamente nos ayuda a simplificar cualquier circuito, ¿va? Pero hay que cumplir las cuatro reglas. Como dice acá, una sola fuente de voltaje a la cual vamos a llamarle voltaje de Thevenin, una resistencia equivalente a la cual vamos a llamar resistencia de Thevenin. Ambos tienen que estar conectados en serie y esto permite analizar más fácilmente el comportamiento del circuito visto desde dos terminales. ¿Para qué nos sirve el teorema de Thevenin? El teorema de Thevenin nos ayuda a simplificar circuitos complejos, calcular rápidamente la corriente y tensión sobre una carga, analizar cómo cambia el circuito al variar la resistencia de carga, facilitar el diseño y prueba del sistema eléctrico. Como podemos ver acá, pasa de este circuito a este circuito simplificado. Nos ayuda prácticamente a tener el mismo circuito pero una versión más simplificada y más fácil. La relación entre Thevenin y Norton. Thevenin y Norton, dos formas de lo mismo. Los teoremas de Thevenin y Norton describen el mismo comportamiento eléctrico, solo que en formas diferentes. Thevenin, fuente de voltaje de Thevenin, en serie con resistencia de Thevenin, y Norton, fuente de corriente de Norton en paralelo con resistencia de Norton. Ambos modelos equivalentes, porque se puede transformar uno en otros mediante. Aquí vemos las fórmulas que vamos a usar, que son muy esenciales, como nos dice. Corriente de Norton va a ser igual a voltaje de Thevenin sobre resistencia de Thevenin, y voltaje de Thevenin va a ser igual a corriente de Norton por resistencia de Norton. Pero sabemos que la resistencia de Thevenin va a ser igual a resistencia de Norton, porque son equivalentes. Ambos simplifican el circuito original. La resistencia equivalente es la misma en los dos modelos. La diferencia es solo la forma. Voltaje versus corriente, la corriente y el voltaje, entregados a cualquier carga de resistencia sobre... son exactamente lo mismo. En resumen, Thevenin y Norton son dos idiomas distintos diciendo la misma idea. Como dato curioso, vamos a llegar a ver en nuestro casera, la ingeniería se usan juntos todo el tiempo. De hecho, muchos ingenieros piensan que en Thevenin cuando quieren voltaje y Norton cuando quieren cociente, pero al final es el mismo modelo desplazado. Otro dato, Thevenin publicó su trabajo en 1883 y Norton lo hizo en 1926, casi 43 años después, y prácticamente son lo mismo. Y descubrieron lo mismo sin ponerse de acuerdo. Como normalmente hago en mis diapositivas, siempre metemos un pequeño chiste al final. Thevenin y Norton entran en un bar. El bartender les pregunta: ¿y ustedes por qué siempre vienen juntos? Y Thevenin responde: no, porque somos equivalentes. Y Norton agrega: solo que él es más de voltaje y yo soy más de corriente. Como llegamos a ver en esta pequeña exposición, vamos a llegar a ver una simplificación de los circuitos y haciendo cumplir las fórmulas sobre Thevenin y Norton. Gracias. Bueno, vamos a pasar con el ejercicio. Tenemos este ejercicio que vamos a resolver. Tenemos dos fuentes y cuatro resistencias. Para empezar, el teorema de Thevenin dice que seleccionemos una resistencia. En este caso vamos a seleccionar la resistencia, la cual va a ser esta. Y hay que apagar las dos fuentes, ¿no? Para eso nuestro circuito nos quedaría algo así, con las dos fuentes apagadas y nuestra resistencia abierta. Después nos dice el teorema de Thevenin que hay que sumar las resistencias. En este caso vamos a poner resistencia A va a ser igual a, acá tenemos 8 y 6, 8 por 6 sobre 8 más 6. Esto nos da un total de 3.428. Y eso va a ser kilo ohms. Ok. Después de obtener esto, vamos a volver a reducir más el circuito, que nos tendría un circuito algo que así. Vamos a ver acá. Tendríamos lo que es esto tal que así.
Obviamente esto va a ser A y esto va a ser B. Acá tenemos nuestro valor que es 3.42. Vamos a dejarlo con 3.42 kilo ohms. Y tenemos este valor que acá sigue siendo el mismo valor que 9. Acá ponemos 9 kilo ohms. Ok. Después de hacer esto, lo que hacemos es sumar en serie. Como vemos que están en serie los dos, los llegamos a sumar. Así que nos quedaría el circuito tal que $12.42 kilo ohms. Esta sería la suma de los dos, de 3.42 con 9. Bueno, 9. Nos da esta suma, ¿ok? Y esto, como dice el teorema de Thevenin, que ya haciendo esto, la suma de las resistencias va a ser igual a la resistencia de Thevenin. Así que tendríamos como dato acá que nuestra resistencia de Thevenin va a ser igual a 12.42 kilo ohms. Después de hacer esto, volvemos a nuestro circuito base, cuál va a ser este. Y una vez volviendo a nuestro circuito base, yo para hallar el voltaje que está cayendo acá, porque necesitamos el voltaje de estas dos entradas, porque son las resistencias que elegimos nosotros. Para eso yo lo que hice fue hacer suma de fuentes. En este caso, como vemos que las dos están en polos, o sea, negado a negado, positivo a positivo, estos se restan. 30 menos 20 nos va a quedar, vamos a poner que voltaje 1 más voltaje 2 va a ser igual a 20 menos 30, ¿no? Y esto nos va a dar igual a 10 voltios. Después de hallar las dos voltajes, vamos a hacer lo que es la ley de Ohm para hacer esto, que nos dice que el voltaje total, o sea, este voltaje sobre la resistencia equivalente. Ok, para eso tenemos que poner nuestro valor que encontramos, que va a ser 10 voltios sobre, acá vemos que tenemos dos resistencias, porque esta prácticamente no la vamos a contar por el momento. Tenemos 6 y 8, y eso nos va a dar el valor de 14. Así que vamos a poner 14 kilo ohms. Y este valor nos da el total de 0.71 miliamperios. Una vez encontramos la corriente, la cual va a ser muy importante para el siguiente paso, ya que sabemos que nuestro voltaje de Thevenin, y aquí queremos hallar el voltaje de Thevenin, ya que encontramos la resistencia de Thevenin, sabemos que nuestro voltaje de Thevenin va a ser igual a BA menos BB, que son las dos fuentes, ¿no? Sabemos que BB, como no está llegando nada acá, entonces va a llegar a ser 0. Y nuestro BTH, voltaje de Thevenin, va a ser igual a BA. Ahora, para encontrar a BA, lo que hice fue empezar de acá y irme así prácticamente para encontrar lo que es la incógnita que tenemos acá. Para eso, que hice suma de voltajes. Sabemos que mi BA va a ser igual a los 30 voltios que tenemos acá, más el voltaje que queda en acá y acá. Como no tenemos el voltaje que cae acá, pues lo que vamos a hacer va a ser la ley de Ohm. Sabemos que nuestro voltaje de 6 kilo ohms va a ser así. Vamos a volver a escribir 30 voltios más, o sea, prácticamente ya vamos a ignorar esto. 30 voltios más 0.71 por
5, ¿no? Que son, perdón, por 6, que son los 6000 de kilómetros que se ven acá. 6. Cerramos esto. Nos va a dar el total del valor de 30 voltios menos 4.26. Una vez que encontramos este valor, el cual va a ser BA, otra vez vamos a hacer BA, vamos a restar este valor que nos va a dar 25.74 voltios. Entonces sabemos que BA va a ser igual a VTH, voltaje de Thevenin. Sabemos que nuestro voltaje de Thevenin va a ser ahora 25.74 voltios. Ahora, para llegar a saber que es nuestro voltaje de Thevenin y nuestra resistencia de Thevenin están en lo correcto, en este caso yo voy a hacer, buscando en internet, lo que es las potencias. Ok, vamos a hacerlo acá. Para hacer lo de las potencias viene de la siguiente manera. Vamos a agarrar nuestra fuente, vamos a abrir con una resistencia y así va. Tenemos nuestro valor acá que va a ser 12.42 y nosotros el valor que va a ser 26.45, ¿no? Los valores que hallamos ya posteriormente. Pues me equivoqué. Esto no va a ser 26, va a ser 25.74. Una vez que hayamos eso, se recuerden que hemos sacado la resistencia, pues vamos a volver a poner la resistencia que sacamos. En este caso va a ser 8 kilo ohms, ¿no? Una vez que ya hayamos armado así, vamos a hacer lo que es la fórmula, que dice que potencia va a ser igual a corriente al cuadrado por la resistencia que nosotros elegimos. En este caso va a ser 8 kilo ohms. Ok, una vez hallado estos valores, vamos a simplificar esto. Sabemos que nuestra resistencia es 8 kilo ohms, pero hay que hallar la corriente. Para hallar la corriente vamos a usar la misma fórmula que vimos acá, lo que es el idioma. Para eso vamos a poner lo que es acá arriba. Corriente va a ser igual a voltaje total sobre la resistencia equivalente. Ahora acá tenemos el valor de que nos va a dar 25.74 sobre 12.42, ¿qué es esto? Más 8, ya que vemos que está en serie, ¿no ven? Más 8. Esto nos da un total de 1.26. Una vez hallado este valor de cociente, vamos a llegar a poner nuestra fórmula. Potencia va a ser igual a corriente, el cual nos da acá el valor de 1.26. Esto va al cuadrado, pero aquí hay que tomar un detalle en cuenta. Hay que multiplicarlo por 10 a la menos 3, porque ese es el miliamperios, ¿no ven? Y esto al cuadrado, ¿no ven? Y después vamos a poner los 8000 que tenemos, y esto nos va a dar el valor de 0.012.7 watts. Pero esto lo vamos a simplificar y va a ser igual a 12.7 miliwatts. Vamos a transformar prácticamente. Y esto sería nuestro circuito ya con potencia de Thevenin.
o sea, usando la voltaje y resistencia de Thevenin y después haciendo la potencia, poder hallar lo que es el circuito simplificado. Ahora aquí vamos a pasar a lo que es el Proteus. Bueno, empezando con el circuito, aquí tenemos ya lo que es nuestro circuito y yo puse un verificador de watts, acá lo mismo en el simplificado. Ahora nos tendría que dar un valor aproximado. Vamos a poner arrancar y vemos que ambos nos, ejemplo, en este caso me da 12.7 y acá me da un 12.8. Ese es el problema de las potencias, no siempre son exactas, siempre va a haber una pequeña variación, pero vemos que todo, la mayoría cumple. Por eso acá lo que hicimos, gracias a la ayuda del ingeniero Diego, fue hacerlo con las fuentes de voltaje. Acá sabemos que nos da 10 voltios, 10.1 voltios y acá también nos da 10.1 voltios. O sea, sí llega a cumplir lo que es el teorema de Thevenin, porque el teorema de Thevenin nos dice que el voltaje y la corriente va a ser igual al voltaje y la corriente del simplificado, porque prácticamente son lo mismo. Esto lo más que todo lo de la potencia lo encontré en internet, pero ya llegando a analizarlo vemos que sí hay una diferencia que ahora en laboratorio nos puede afectar. Y qué más decir, estos son los dos circuitos simplificados y vemos que sí cumple tanto su potencia y su voltaje, haciendo que nuestro circuito sí llegue a estar cumpliendo la ley de TV. Bueno, sin más que decir, gracias por ver el video, espero que les haya gustado,